Hola, sin mayores preámbulos les quiero decir de que este es un proyecto que me siento orgulloso de haber llevado y que busca de alguna manera insertar a la Universidad de Atacama en una actividad que es, es muy relevante, que es la agricultura. Por eso el proyecto se llama Diagnóstico del uso de tecnologías de información y comunicación y creación de plan de intervención en el sector de la pequeña y mediana agricultura de Atacama para mejorar su gestión, que cariñosamente con Susana le llamamos Agroética Atacama. La presentación que yo les quiero hacer es pequeña, no quiero alargarles su tiempo y por eso la he dividido en cuatro partes. Primero, contarles un poco lo que fue el proyecto, de dónde nació y por qué fue. Segundo, contarles un poco la situación y el contexto del sector pequeño y mediano agrícola de la región de Atacama. Luego, los principales resultados que le puse principales porque en realidad los resultados están materializados en un texto de 140 páginas que algunos de ustedes ya deben tener en sus manos, pero obviamente por restricción de tiempo no podemos resumir todos ellos, así que con Susana hemos seleccionado uno de los aspectos que creemos más relevante y que podría ser de interés para todos ustedes conocerlo y representativo un poco de la información que ustedes pueden encontrar en el texto. Y finalmente, por supuesto, las conclusiones y las recomendaciones. Para nadie es una incógnita ni un secreto que la agricultura tiene una importancia relevante en Atacama, porque no solamente es la segunda actividad económica más importante, sino porque además emplea a cerca de 14.000 personas y representa 11.124 hectáreas de superficie, lo que es inmenso en términos de considerar que la agricultura es un trabajo duro y más aún en medio del desierto más árido del mundo como es nuestro desierto Atacama. Cuando nosotros empezamos el proyecto, sin embargo, APECO y nuestros asociados nos habían comentado de que habían dos grandes problemas con la agricultura. Primero, que había una competencia por el recurso humano con la minería, y donde el pequeño y mediano agricultor básicamente no podía competir. Segundo, por la escasez de agua, que implicaba un aumento de los costos, tanto de energía, porque había que extraerla más profundamente, como de eficiencia. Entonces, nosotros creíamos que de alguna manera eh, esto podía ser solucionado con tecnologías de información, ya que los aumentos de los costos sabemos que afectan la competitividad. Y para reducir los costos de los procesos, también sabemos que las tecnologías de información ayudan porque hacen que los procesos se vuelvan más eficientes. Por eso, de alguna manera, también nosotros creíamos que este proyecto de incorporación de TIC un proyecto relacionado a la incorporación de TIC era una necesidad. Sin embargo, al poco andar nos dimos cuenta que no existía un diagnóstico ni un estudio del uso e impacto de las tecnologías de información en la pequeña y mediana agricultura atacameña. Y esto nos pareció aún más relevante porque antes de saber dónde uno va a llegar tiene que tener el mapa, saber cuáles son los problemas a los cuales se puede enfrentar, cuáles son las dificultades que pueden haber, etcétera. Por eso creíamos necesario hacer un diagnóstico del uso de las tecnologías de la información en la agricultura, porque además pensábamos que podía ayudar a los agricultores, porque les ayudaría a conocer su propia realidad y la de sus pares respecto al uso de tecnologías, a las instituciones públicas que le ayudaría a focalizar los recursos que siempre son escasos, y a las asociaciones gremiales o a las ONG que de alguna manera también le ayudaría a focalizar adecuadamente o perfilar adecuadamente proyectos de inserción tecnológica junto o en conjunto con las instituciones públicas para los agricultores. El proyecto propuso entonces cuatro objetivos: realizar un diagnóstico de los usos y requerimientos de TIC del sector, identificar posibles proyectos de innovación tecnológica, proponer un plan de acción de mediano plazo para incrementar el uso de las TIC y hacer un diagnóstico de necesidad de capacitación en TIC. Nosotros al mismo tiempo propusimos una metodología científica mixta, una mezcla entre cualitativo y cuantitativo. A nivel cualitativo, lo que nosotros propusimos fue hacer un conjunto de entrevistas en profundidad porque se sabía poco sobre la tecnología de información en el sector. Y con esa información construir la parte cuantitativa que eran basadas en encuestas que de alguna manera confirmaban la información a través de los análisis que eran triangulaciones de datos. La información que generamos fue muchísima. Realizamos 21 entrevistas a productores, expertos y otros actores. También aplicamos 101 encuestas en terreno. Durante muchos meses estuvimos yendo a distintos lugares, a los lugares más hermosos, por cierto, de Atacama que nunca yo había visto y nunca me imaginé ver. Hicimos también tres tipos de análisis descriptivo.
el uso e impacto de tecnologías de información en general, el uso e impacto de Internet y diagnóstico de habilidades TIC. Pero también hicimos un análisis estadístico de factores estructurales que afectaban el uso de las tecnologías de información. ¿Por qué? Porque al poco andar nos dimos cuenta que habían brechas que estaban influenciadas distintamente por distintos factores. Entonces eso nos hizo pensar que a lo mejor era necesario también identificar cuáles eran las causas de esas brechas, más allá de lo que incluso nosotros nos habíamos planteado originalmente. Por eso analizamos cuatro factores estructurales que podían afectar a distintas brechas que identificamos. Los primeros, los factores que afectaban el uso de tecnologías de información. Segundo, los factores que afectaban el uso de teléfonos móviles. Y esto me parece súper relevante comentarlo, porque nosotros decidimos analizar la telefonía móvil en forma parte, no en el inicio, sino que durante la ejecución del proyecto. Porque nos dimos cuenta de que algunos propietarios tenían teléfonos móviles, incluso donde no había cobertura de telefonía. Y de hecho, la telefonía móvil o los teléfonos móviles son los dispositivos más utilizados y más esparcidos entre los pequeños y medianos agricultores. Luego también analizamos los factores que afectan el uso de Internet y los factores que afectaban las habilidades TIC de Internet. Déjenme contarles entonces ahora cuál es el contexto que nosotros observamos durante nuestras visitas. Primero, por supuesto, hay dos grandes sectores en términos de la agricultura atacameña, el de la uva y el del olivo. La uva, en términos de hectáreas, son 8.051 hectáreas versus olivos que son 2.417 hectáreas. Esta relación de 1 a 3 aparentemente se inclina hacia el agua, pero tienen necesidades y efectos e implicancias distintas. La uva, por ejemplo, son productores más grandes, están más o tienen una perspectiva mayor de negocio, lo que los hace tener otro tipo de necesidades. Sin embargo, en el olivo, a pesar de ser más menores superficie, su impacto social es mayor, en el sentido de que son familias generalmente pequeñas, con muy poca tierra para cultivar y con más escasos recursos muchas veces que el sector uva. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que ambos sectores tienen distintos niveles de importancia y en distintas perspectivas, que los hacen valiosos en sí mismos a cada uno de ellos. La distribución de los terrenos también está dividida, no están mezcladas. Ustedes pueden encontrar en las zonas altas de los valles las plantaciones de uva. En cambio, en las zonas costeras o más cercanas a la costa, las plantaciones de oliva. Fue interesante ver este gráfico porque en los análisis nos dimos cuenta que habían dos grandes generaciones de agricultores y que se relacionaban con los productos. Aquí en azul lo que ustedes pueden ver es la distribución de edades de los agricultores de oliva, que si ustedes pueden compararlo con la otra curva, está más desplazado hacia la derecha, lo que representa que en el fondo son generaciones más antiguas. En cambio, en naranjo, ustedes pueden ver los productores o las edades de los productores de uva, que en promedio son 54 años versus los de oliva que son 62 años. En general, los promedios de edades son de 59 años de los agricultores. Esto es relevante porque vamos a ver más adelante que esto afecta y determina ciertas brechas en ciertos aspectos relacionados con las TIC. Respecto a los problemas que nosotros pudimos identificar, efectivamente pudimos confirmar lo que nos habían dicho originalmente, de que la escasez de agua es un problema importante, particularmente para Copiapó. Sin embargo, en Huasco sí está empezando a ser una preocupación entre los agricultores, porque ellos están observando preocupadamente lo que ya ha ocurrido en Copiapó y esperan que no ocurra tampoco en Huasco. El agua ya es un recurso en sí mismo vital para una zona tan desértica como es Copiapó, o con los valles de Copiapó, los valles cercanos al Huasco, y donde ustedes pueden ver esta imagen que existe un contraste absoluto entre en donde se cultiva, que prácticamente son verdaderos oasis, a lo que es el entorno. La falta de mano de obra calificada es otro problema. Este es don Guillermo, quien es un productor del Totoral y representa al promedio de los olivicultores que nosotros pudimos encontrar, personas relativamente mayores que tienen dificultades para poder cosechar su fruto. De hecho, muchos intermediarios llegan a ellos y le compran en verde, que quiere decir que el intermediario o conchencho lleva, lleva su cuadrilla de personas y extrae el fruto directamente del árbol. Por supuesto, esto significa una merma en los ingresos del olivicultor,
porque se le paga menos porque no está implicado ese trabajo de la cosecha. La competencia internacional también ha aumentado significativamente y ha afectado especialmente a la uva. Un productor de Copiapó nos dijo, en Perú producen la misma uva, la mano de obra es más barata, tienen agua y están más cerca de los mercados. Esto ha afectado principalmente al componente más estratégico de la uva de exportación, que era ser el primor a nivel internacional. Y eso ha dañado completamente la rentabilidad de este negocio para los agricultores de uva, particularmente, obviamente, los que exportan. En el caso de Huasco, otra de las preocupaciones importantes es la contaminación. De hecho, una de las cosas que nos comentó un productor de Huasco cuando le preguntamos qué es lo que él necesitaba era, yo lo que quiero es algo que me muestre cuánta contaminación hay en el predio, los olivos cada vez dan menos. Y no fue uno solo, sino que fue frecuente entre los productores comentarios como estos. Nosotros identificamos en sí, de hecho, 6 distintos problemas o amenazas que los agricultores están enfrentando y los clasificamos de acuerdo al producto y al valle o la ubicación. Con la letra abreviamos cada uno de ellos: mano de obra, M, escasez de agua, A, tipo de cambio, cambio climático, contaminación, competencia extranjera. Esta tabla la hicimos a través de métodos de consenso y identificamos que la mano de obra era el mayor problema para casi todos los sectores, tal vez a nivel un poco menor en Huasco Oliva, donde la contaminación es más importante. Y así pudimos identificar cada uno de los mayores problemas. Esta tabla está en el texto que, como le dije, algunos de ustedes ya tienen. Respecto a los resultados, ¿qué les puedo decir? Me gustaría contarles que les voy a mostrar 3 tipos de resultados, pero como ya comenté antes, tengo una necesidad de solamente resumir lo que nosotros creemos que podría ser lo más relevante para presentar en este momento, pero todos los otros resultados están en las 140 páginas del texto, del informe final, que a mí me gustaría que pudieran explorar y de alguna manera los resultados que les voy a mostrar en esta presentación reflejan un poco los otros tipos de datos que también ustedes y la otro tipo de información que ustedes pueden encontrar. Como primera parte quisiera mencionarles los análisis respecto al uso de las tecnologías de información en general. Fíjense que este es el gráfico de penetración de computador personal en todos en uva y olivo y por región. Este gráfico lo pueden leer de dos maneras. Pueden comparar las columnas claras con las columnas oscuras y van a poder hacer una comparación en el mismo lugar de productores de oliva contra uva, o pueden comparar columnas oscuras entre sí, donde comparan los productores del mismo producto, pero en distintas zonas. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí 100% de los productores de uva de Copiapó usan computador. En cambio, 50% de los productores de oliva de Copiapó usan computador. Comparativamente también, productores de uva, el 100% de los productores de uva de Copiapó usan computador contra el 53% de los productores de uva de Huasco. Esto nos muestra una tendencia que va a ser general y lo vamos a ir viendo en toda esta presentación, que existe una combinación valle o ubicación versus producto, uva u olivo, que alza o aminora el uso de tecnología. Y esta tendencia es generalizada. El único caso excepcional a esta situación fue el caso de la telefonía móvil básica, que lo he abreviado acá como TMB. En este caso, efectivamente, se invierte la relación, donde los productores de oliva en Huasco utilizan más teléfonos móviles básicos que los otros productores. Esto que aparentemente nos sorprendió en su momento, luego se desvaneció, porque cuando comparábamos ya el uso o la penetración de telefonía móvil inteligente, es decir, el uso de teléfono smartphone como iPhone o Android, nos encontramos con la misma realidad que ya empezábamos a observar en todas las tendencias, que los productores de uva y los productores de Copiapó en general usan más teléfonos móviles inteligentes que los productores, por ejemplo, del otro extremo, de Huasco y de Oliva. Esto quiere decir, en realidad, no es que los productores
de Oliva en Huasco usen más tecnologías móviles, sino que en realidad ellos están usando las tecnologías más básicas. Y los que están más avanzados son los productores nuevamente de Huasco, perdón, de Oliva, perdón, de uva y de Copiapó. Esto nos invitó a hacer un análisis de las brechas que estábamos encontrando. De hecho, identificamos primero la brecha en el grado de uso de computador y por supuesto dijimos, ok, queremos analizar si estos datos son estadísticamente accidentales o responden a brechas estructurales que están apareciendo. Y por lo tanto, analizamos un modelo como el que se muestra acá, donde vemos que hay una relación causal, o una relación, mejor dicho, entre el producto y el grado de uso y el valle y el grado de uso. Pero además agregamos el tamaño, dividiendo a los productores entre mayores o menores de 2 hectáreas como otro factor estructural que podía estar influenciando el grado de uso. ¿Por qué? Porque en la entrevista frecuentemente nos decían, particularmente los productores de menor tamaño, que ellos no usaban computador, por ejemplo, porque su predio era muy pequeño y no lo necesitaban. Hicimos análisis estadísticos de inferencia estadística y encontramos que dos de las tres variables sí influenciaban y generaban barreras estructurales y eran causales de estas brechas digitales. Estos factores son el producto y el tamaño, no el valle. En síntesis, nosotros identificamos una brecha en el uso de tecnologías de computación, o sea, de computadores. Y esta brecha está influenciada por el tipo de producto que se produce, uva o olivo, y el tamaño del predio, mayor o menor a 2 hectáreas. Hicimos un análisis similar para el caso de la telefonía móvil, pero en este caso solamente incluimos dos variables estructurales, producto y valle. Y nos dimos cuenta que en realidad también nuevamente encontrábamos que estos factores influenciaban y generaban cierta brecha. En síntesis, otra brecha digital que existe es el uso de telefonía móvil que está influenciada por el tipo de producto y ubicación. Una segunda parte de los resultados que yo les quiero mostrar es lo que tiene que ver con Internet. Nuevamente vemos un gráfico similar y nos encontramos eh, de nuevo con las mismas brechas. Los sectores de Copiapó utilizan más avanzadamente el Internet que los de Huasco y a su vez el sector UBA utiliza más tecnologías de Internet que el sector Oliva. Aquí lo pueden ver, 100% de los productores de uva en Copiapó utilizan Internet contra, por ejemplo, eh, 52% de los productores de Huasco y de oliva. El caso del email fue un caso que nos preocupó más, aún todavía, porque hay unas brechas mucho más importantes. Fíjense que el 100% nuevamente de los productores de uva y en Copiapó utilizan correo electrónico. Sin embargo, lo que más nos llama la atención es que existe una muy baja penetración del correo electrónico entre los productores de oliva en Huasco. Y esto es importante porque sus contrapartes de Copiapó, o sea, los productores de oliva en Copiapó, ya utilizan el correo electrónico para contactarse con clientes. Es una forma incipiente de venta por correo electrónico, o sea, venta por internet. Y esto sí significa que hay una tasa importante en el caso de los olivicultores de Huasco. Y puede ser preocupante. Hicimos nuevamente un análisis de la brecha para ver si estos factores son estructurales o no. Y como ya lo habíamos visto, producto y valle son las variables que más se nos aparecen. Y también nuevamente agregamos tamaño como otra variable importante. Nos dimos cuenta que las tres variables influencian el grado de uso de Internet y están provocando esta brecha. En otras palabras, el tipo de producto, el tamaño del predio y la ubicación están generando brechas digitales en el uso de Internet. También analizamos los conocimientos y las habilidades que tienen los productores. Déjenme antes de explicar bien este gráfico, contarles que nosotros clasificamos los productores en dos tipos. Los autónomos que llamamos y los no autónomos. Los no autónomos son productores que de alguna manera, aunque usan tecnología, lo usan a través de otra persona. Es decir, le piden a su hijo o a su hija o a un familiar cercano que use el computador, conteste los correos electrónicos. A ellos los llamamos no autónomos. Y los autónomos son aquellos que usan las tecnologías de internet o computador por sí mismos, en forma independiente, no necesitan ayuda en otras palabras.
Bueno, entre los autónomos nuevamente nos encontramos con la misma brecha de siempre, que los productores de uva en Copiapó son los que más utilizan, de hecho son el 100% de ellos, son capaces de buscar en forma autónoma información en Internet. En esto no estábamos tan mal porque las brechas son menores. Sin embargo, nuevamente en el correo electrónico nos encontramos con brechas mayores e importantes. 100% de los productores de uva de Copiapó son capaces de enviar correo electrónico o usar el correo electrónico. En cambio, el 20% de los productores de oliva en Huasco pueden mandar o recibir correos electrónicos y ser autónomos en eso. Esto genera otra brecha importante. Eso significa que hay necesidades de capacitación tal vez en esos aspectos. Otro dato interesante que nosotros pudimos encontrar es que existen 3 generaciones de usuarios y esto nos pareció, además de anecdótico, muy relevante. Nosotros clasificamos a los usuarios en 3 tipos. Los que no usaban tecnología, que lo pueden ver acá con línea punteada, triángulo negro. Los que hacían un uso de computadores, por ejemplo, a nivel básico, que es la curva clara con rombos, y los que hacían un uso básico superior, que es la curva más oscura con cuadrados. Como ustedes pueden ver, cada uno de ellos está desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha. Los que no usan están más desplazados hacia la derecha. Esto es edad. Por lo tanto, lo que está diciendo esta distribución de edad es que las personas mayores no usan tecnología. Las personas de edad media, entre comillas, porque recuerden que el promedio de edad es de 59 años, usan a nivel básico y hay una generación más jóvenes de personas que están haciendo uso de tecnologías un poco más avanzadas. Lo que les puedo decir entonces ahora es que también hicimos un análisis estructural de las habilidades de uso de PC y que en este caso analizamos 5 variables. Nuevamente el producto y el valle, el tamaño, la edad y el nivel de estudio. Lo que nos dimos cuenta es que 3 de ellas son factores estructurales: el producto, la edad y el nivel de estudio. El valle y el tamaño no nos dieron estadísticamente significativos. Esto quiere decir que en términos de conocimiento y habilidades de uso de PC, el tipo de producto, la edad y el nivel de estudio son influencias que generan ciertas brechas. Para el caso de Internet hicimos el mismo análisis con las mismas variables, pero en este caso nos encontramos que 4 variables influenciadas: producto, valle, edad y nivel de estudio. En otras palabras, nuevamente hay otra brecha, pero en este caso en el uso de Internet o el conocimiento de uso de Internet, que está influenciado por el tipo de producto, la ubicación, la edad y el nivel de estudio. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Para ello déjenme mostrarles esta tabla que resume todos estos análisis de barreras estructurales y estas brechas. Aquí tenemos presentes los aspectos TIC o Internet que analizamos y aquí tenemos los factores que discutimos anteriormente: producto, tamaño, nivel de estudios, edad, valle, grado de uso de tecnologías móviles, grado de uso de PC, grado de Internet, habilidades de PC y habilidades de Internet. Ustedes ya podrán ver de que el producto influencia prácticamente todos los aspectos TIC e Internet que analizamos. En otras palabras, es el gran factor que está generando brechas estructurales entre los usuarios de Internet o el grado de uso perdón, entre los usuarios TIC Internet y el grado de uso de tecnología. Respecto al tamaño, si ustedes ven en este cuadro, lo que se observa es que el tamaño del pedido afecta los aspectos relacionados con el grado de uso de tecnología, afecta el grado de uso de teléfono, de PC y de Internet, pero no las habilidades ni los conocimientos. En el caso del valle, hay un efecto sobre los aspectos relacionados con Internet solamente, pero no con los aspectos TIC en general. Esto probablemente tiene una explicación en que la gente que vive en el valle, en las zonas altas del Valle de Huasco, no tiene coberturas de Internet, por lo tanto, eso lo está provocando una brecha importante. En el caso de las habilidades y conocimiento, nos dimos cuenta que estudios y la edad son factores relevantes que explican el conocimiento que tienen las personas y las habilidades que tienen respecto al uso de PC y de Internet. Esto es súper importante porque de alguna manera nosotros al inicio no habíamos imaginado que nos íbamos a encontrar con tantas distintas necesidades, distintas problemáticas dependiendo de estos factores. Y además no habíamos identificado los factores. Y esto es algo que no se conocía. Y por lo tanto es algo relevante porque de esta manera se pueden focalizar de mejor forma
los proyectos porque cada sector o subsector, en este caso, tiene necesidades distintas. Déjenme explicarlo con este cuadro. Yo elaboré para esta presentación un cuadro donde cruzo producto con tamaño del predio, menor a 2 hectáreas y mayor a 2 hectáreas, uva versus olivo. En este extremo tenemos el caso más de mayor atraso, digámoslo así. Porque aquí tenemos que en el sector uva de pequeños productores hay casi nulo uso de tecnologías de información e internet, lo que probablemente signifique que si nosotros queremos de alguna manera incentivar que estos productores se incorporen al mundo tecnológico, habría que partir desde niveles muy básicos. En el otro extremo, productores de uva con terrenos de mayor a 2 hectáreas, ellos ya han incorporado tecnologías a nivel relativamente avanzado a su otro grupo. Esto significa que probablemente las necesidades de adopción de tecnologías que ellos tienen están más relacionadas con tecnologías más avanzadas como sistemas de software de gestión de predios. En este caso también, en este otro lado, hay un dato interesante porque ya vimos de que hay una limitación entre los productores de uva menores a 2 hectáreas respecto a la cobertura de Internet. Hemos sabido de que el gobierno tiene intenciones de dar mayor cobertura a los sectores que en estos momentos no la tienen, particularmente las zonas altas del Valle de Huasco. Esto es interesante porque de esta forma podría cerrarse una brecha que tal vez desde ese punto de vista es más solucionable que otros más complicados donde en el olivo nos encontramos con problemas mucho más graves. Lo que les quiero decir, en esto yo veo una solución más rápida si es que se les da cobertura a estos productores en términos de internet y telefonía móvil. Esto significa que de alguna manera deberíamos tener presente cuáles son las directrices o las recomendaciones para poder ejecutar planes y proyectos exitosos y efectivos de inserción. Distingo acá inserción de adopción, porque para mí adopción tiene que ver con incorporar tecnologías, pero no necesariamente que se inserten en la vida diaria de la persona. Esto es un problema porque en general las TIC no están entre las prioridades de los agricultores y esto hay que reconocerlo. En realidad están otro tipo de problemas que fueron los que mencioné anteriormente. Pero yo no estoy queriendo decir con esto que no sea un problema. Lo que yo estoy queriendo decir es que este es un problema que se puede venir a mediano y corto plazo debido a las presiones competitivas que ya se están generando, particularmente en el sector uva. En ese sentido, como consecuencia, los subsidios, y ya lo vimos, dadas las realidades, no son suficientes porque las experiencias internacionales han mostrado que muchas veces cuando el sector público financia o subsidia proyectos, generalmente estos proyectos terminan solamente en adopción, es decir, son incorporados durante la vida del proyecto, pero después dejan de ser usados por los agricultores e incluso por los pequeños y medianos empresarios, que es un área que conozco mucho más todavía. Um, entonces, nosotros creemos que aparte de complementar los subsidios o los instrumentos financieros que los sectores públicos o los sectores privados pueden utilizar para insertar adecuadamente y efectivamente tecnología, hay que complementarlo con directrices en la evaluación de estos proyectos. Primera directriz es que haya una utilidad percibida por parte del agricultor de que la tecnología que se busca insertar les sirva. Segundo, es que la tecnología que se busca insertar sea un recurso coestratégico. En realidad la tecnología en sí misma no tiene valor, sino que tiene valor cuando se complementa con recursos ya existentes. Y en ese sentido tiene que haber un alineamiento entre el recurso existente y la tecnología que busca hacer más eficiente el uso de ese recurso. Tercero, y es particularmente importante, es la gradualidad. El sector agrícola, especialmente el olivicultor, es muy tradicional. Y eso significa que tiene que haber cierta compatibilidad eh, entre los métodos de producción actuales, la cultura y la tecnología o innovación que se busca colocar. Por último, es necesario tener presente siempre que hay distintos tipos de adoptantes de acuerdo a lo que dice la teoría de la difusión de innovación. Los adoptantes tempranos, innovadores y adoptantes tempranos en realidad, son personas siempre dispuestas a adoptar tecnología y en eso hay que enfocarse, probablemente como para partir con proyectos pilotos, porque después viene un segundo grupo, que son los adoptantes tardíos, y ellos siempre van a estar esperando ver los resultados antes de adoptar una nueva tecnología. Fue lo que pasó con el exitoso proyecto de las sondas de medición de humedad que nosotros vimos muy bien instaladas y muy bien probadas y que financió el mismo gobierno regional en periodos anteriores. Finalmente, esta es una tabla que nosotros quisimos mostrar y está en el texto también,
donde ejemplificamos cómo puede ser usado un instrumento de evaluación donde se analicen estas directrices que van a complementar los subsidios que pueden entregarse para financiar proyectos de inserción de tecnologías de información. Nosotros usamos tres proyectos ejemplos que están puestos en el texto, que están descritos en el texto, y aquí colocamos los distintos criterios o directrices que nosotros hemos mencionado. Lo último que me queda por decir es que les quiero dar las gracias a todos ustedes nuevamente por venir acá, por asistir, a muchos de ustedes por apoyarnos en todo esto, um, pero particularmente me gustaría darle las gracias a Susana Álvarez, ya, como mencioné, a Karina Carvajal, a Julia Licao y muy especialmente a todos los agricultores que nos ayudaron, nos recibieron, nos cooperaron y decirles solamente que esperamos poder continuar de alguna manera colaborando con ellos y que esto haya servido para entender mejor la realidad del uso de las tecnologías de información en la agricultura atacameña. Muchas gracias.